Diego Giacomini, ¿cómo le va? ¿Cómo andas, Paulino? Gracias por este ratito. Un placer siempre. Bienvenido, buenas noches. El cepo, sí, que genera el dólar en baja, cierto veranito en lo financiero. Muchos dicen estamos a fin de mes, muchos se pasaron de rosca, dolarizaron demasiado la cartera, ahora tuvieron que salir a vender dólares porque necesitan pesos para hacer frente a pagos. Bueno, probablemente algo de ello hay. Pero parece todo el mundo sí coincidir respecto a que el cepo llegó para quedarse. sí. Bueno, ¿cómo es una economía con cepo? Porque la verdad es que no, los países no usan ese instrumento. Bueno, En Argentina somos bastante... Primero, ¿qué es el cepo? El cepo es un instrumento que usan los políticos para impedir que accedas a lo que querés y obligarte a quedarte en lo que no querés. O sea, impiden que preserves tu poder adquisitivo yendo hacia el dólar y te obligan a que te quedes en pesos y eso amplía la base imponible del impuesto inflacionario. Punto. ¿Qué es el cepo? En realidad es un instrumento que persigue dos objetivos. Por un lado es un control de cantidades, quieren que no se fuguen las reservas, y por el otro lado es un control de precios. ¿Por qué? Porque es ponerle un precio mínimo al peso, un piso, y ponerle un techo, un precio máximo al dólar. Un instrumento persiguiendo dos objetivos está condenado a terminar mal la historia. O sea, el veranito financiero es el clásico veranito que surge cuando se aplican estas medidas, que esta vez fue mucho más fuerte que lo que teníamos el viernes, hasta que los agentes económicos se acomoden. Punto uno. El cepo de hoy en día, vos me dijiste, ¿se queda? Yo pienso que sí, porque vos fíjate que la mayoría de mis colegas, la mayoría de los comunicadores sociales y casi todos los políticos dicen, es la única medida posible, vino para quedarse. Entonces, se va a terminar quedando. Pero es importante, un cepo kirchnerista 2020 va a tener terriblemente peores resultados que un cepo kirchnerista 2015 que ya era malo. ¿Por qué? ¿Por qué? Claro. Ahí va. ¿Por qué? Porque una cosa es poner un cepo cuando todavía la demanda de dinero no caía y no había repudio por el peso. Entonces te ayudaba a contener la demanda de dinero. Y otra cosa es poner un cepo en el medio de una caída fuerte de la demanda de dinero con repudio por el peso, que es el peor problema que tiene la economía argentina hoy en día. ¿Por qué? Porque un cepo estimula la caída de la demanda de dinero. Cuando vos a la gente no le dejás acceder a lo que quiere acceder para preservar su poder adquisitivo, el dólar, y lo endureces cada vez más, la gente, ¿sabes qué pasa? Eso es muy sencillo. La gente busca sacarse los pesos que no quiere de encima y va corriendo al dólar. Primero al dólar oficial y se produce escasez. Entonces, de ahí va al dólar paralelo. Al dólar paralelo. Y esto es seguro, certeza, que se va a agrandar. El dólar paralelo va a saltar más y la brecha se va a agrandar más. O sea, lo inversamente proporcional a lo que pasó en las primeras dos jornadas. Sí. El dólar de 75 bajó a 67, el paralelo, el blue. Exactamente. El de la cueva. Entonces, el cepo incentiva la caída de la demanda de dinero. Y si a esto le agregás que este gobierno de acá hasta el 10 de diciembre y el que venga, no por la camiseta que tenga, porque con cualquier camiseta iba a ser lo mismo, va a emitir más. A ver, la demanda de dinero que está cayendo y va a caer más por el cepo, responde a más emisión. Cuanto más le den a la maquinita, todavía va a caer más la demanda de dinero. Entonces, la gente va a tener con qué sacarse más los pesos de encima, va a tener con qué correr más contra el blue y contra la brecha. Y entonces, ¿yo qué veo? Que el lunes inició una etapa más difícil que la que terminó el viernes. O sea, del lunes al 10 de diciembre es una etapa más difícil macroeconómica que la que terminó el viernes. Ahora, Diego, vos me estás diciendo lo opuesto a la sensación térmica.
Claro. El viernes se fueron 1.700 millones de los bancos. El viernes la tensión era mucha, gente agolpada en los bancos buscando lo que era escaso. Muchos le pusieron límites a la entrega de dólares en físicos, 1.000, 2.000, 3.000. Sí. Todo el mundo suponía que algo estaba bajo presión y que esa olla se iba a disparar. Pasó el domingo, vino la foto, transición ordenada, che, no es para tanto, cae el dólar, los bonos subieron hoy después del golpe de ayer. Pareció todo encontrar un cauce. Menos gente en los bancos, menos retiros, cosa que hoy no está invalidado porque hay cepos, pero cualquiera podría ir y sacar todos los dólares que tiene en la caja de seguridad. ¿Me explico? Sí. La caja de ahorro. ¿Por qué decís que es exactamente lo opuesto y que hoy es más complejo que el viernes? ¿Por qué? Vamos por partes. Noviembre. Muy probablemente este gobierno tenga que expandir la base monetaria 5 o 6%. En diciembre se va a tener que expandir la base monetaria otro 20%. Esos son todos pesos que la gente no va a querer y que va a ir contra los dólares de la reserva, le van a vender 200 y como va a tener más pesos, va a ir a correr contra el blue y el paralelo. No termina acá. Al próximo gobierno, y eso va a generar caída de demanda de dinero, al próximo gobierno encima se le abren 4 canillas de emisión monetaria. La primera canilla es, si el déficit fiscal queda donde está hoy en día, el próximo gobierno va a tener que financiar con maquinita el déficit fiscal, en el mejor de los casos, 1,5% del PBI. ¿Ok? El próximo gobierno va a tener que enfrentar una negociación un default, negociación, reestructuración de la deuda, que como va a tener que mostrar voluntad de pago, va a tener que acumular dólares. Para que te des una idea, los dólares que tiene que pagar del default de la CUNSA, del reperfilamiento, son 5.200 millones de dólares. Imagínate si quisiera juntar 5.000 millones de dólares. Imagínate que el fondo le prestó 57, o sea, 5.000 es una cantidad chiquita de dólares. Lo va a tener que comprar emitiendo, como hacía, ¿te acordás, Néstor? En el 2003, 2004, 2005. Bueno, ese es otro 0,5% más. 1,5 más 1,5 es 6 puntos del PBI de emisión. Hoy la base monetaria es 5,8. O sea, eso ya te asegura un piso de emisión del 50%. Te queda el reperfilamiento de la CUNSA al próximo gobierno. Entre enero y septiembre le vencen 585.000 millones de pesos. ¿Con qué lo va a tener que pagar? Lo tiene que pagar con maquinita. Eso es 1,5% más del PBI. Ya estamos en 4,5%. Eso sería una emisión del 80% en relación a lo que tenemos hoy. Y quedan las LELIQ. Las LELIQ, ¿qué se hace? ¿Se pagan? ¿No se pagan? Imagínate que siguiendo lo que han dicho en campaña, quieren orientar el crédito hacia la producción. Entonces tienen que vaciar el tanque de la LELIQ, pagarla para que haya crédito para la producción. Bueno, la LELIQ son 6 puntos del PBI. Entonces tenés un límite máximo de emisión de 10,5 del PBI. Eso es 180% de emisión. Y un piso de 50. Entonces, ¿qué quiero decir? En este escenario que yo veo que se va a complicar desde diciembre y los primeros meses del 2020, vos vas a tener más nafta al fuego del desequilibrio monetario. ¿Por qué? Porque eso te va a aumentar, uno, el exceso de demanda en el mercado cambiario, ya no en el oficial, sino en el paralelo. Un exceso de demanda en el mercado cambiario es exceso de oferta en todos los otros mercados de la economía. Vamos por partes. Mercado de bonos, es exceso de oferta, cae el precio de los bonos, sube el costo de capital. Sobre todo va a subir todavía más porque van a seguir avanzando los eslabones del default. Se va a ir seguramente un default con el FMI, un default con los bonistas, un default de las provincias porque no hay dólares para todos, que después se iniciará la renegociación para reestructurar. Ahora bien, eso suba de tasa de interés, suba de costo de capital, eso pega en el mercado real de bienes y servicios. Eso es caída todavía más de la inversión, eso es menor nivel de actividad.
¿Ok? O sea, se potencia menor nivel de actividad que ahora. Eso pega en el mercado laboral. Menor nivel de actividad, ¿qué es? Exceso de oferta. Las empresas demandan menos trabajo. Por lo tanto, si demandan menos trabajo, ¿qué sucede? Muy sencillo, hay menos demanda de trabajo, cae el empleo, aumenta el desempleo. ¿Eso en qué se traduce? Junto a la inflación, caída del poder adquisitivo del salario. Entonces, aumenta la pobreza, aumenta la indigencia. Las variables socioeconómicas empeoran no respecto a ahora, van a empeorar con respecto a diciembre, que ya van a estar peor de lo que están hoy en día. En este escenario, ¿vos cómo pensás que va a responder la casta política? La casta política, ante este escenario, donde se va a caldear el caldo social, va a responder con más asistencialismo, más subsidios. ¿Qué sucede? Del otro lado, ¿lo van a compensar con baja de gasto, ese aumento del gasto de subsidio? Nombre y concreto. ¿Vos te lo imaginás a la casta política argentina, por ejemplo, reduciendo la cantidad de diputados, la cantidad de senadores, los salarios de la política? No. Entonces, ¿qué va a suceder? En ese marco te lo van a financiar de dos maneras. O más impuestos, que, a ver, los que blanquearon tienen todos los números puestos, capaz más impuestos a la ganancia, de los cuales eso es menos ahorro, menos inversión, menos actividad y emisión monetaria. Y eso te recrudece todo, la caída de la demanda de dinero, los efectos negativos del cepo y todo el rulo negativo económico-social que te acabo de decir. El 2020 va a ser mucho más complicado que el 2019. Bueno, toma un poquito de agua. Gracias por la clase. Tomo agua. Hacemos una pausa, lo aprovechamos a Diego, nos quedamos un ratito más. Quiero aprovecharte algunos minutos más. Diego, sí. Entonces vos lo que imaginás es un escenario muy complejo, como acabas de describir, más allá de lo técnico. Yo te agradezco por la didáctica respecto a uno de los temas que poco se habla en términos económicos y tiene mucho impacto en la economía real. Ahora, lo que viene, según Alberto, sí, dicho por él, es un acuerdo de precios y salarios porque necesita de todos. Eso lo advirtió a los empresarios, eso le dijo a los dirigentes gremiales. Y efectivamente eso implica probablemente una ley que impida despedir por un plazo de tiempo, 6 meses, un año, sí, para recibir el apoyo de la CGT. Y por otro lado, pedirle a los empresarios, señores, mire, además de, tenemos que congelar precios, porque sí, hay que crear una cierta estabilidad. Hoy en la Argentina tenemos una cosa de locos, que es que 2 cadenas de supermercados, Walmart y Carrefour, han decidido congelar precios por 15 días. Eso da magnitud de la crisis que atraviesa Argentina. No congelan por 3 meses, por 6, por un año, por 15 días. Eso, en el contexto que vos describís, es una olla a presión. Yo creo, bueno, dejando la política de lado, como economista y del lado técnico, te puedo decir que esas medidas pueden servir para tener tranquilidad política, pero desde el punto de vista técnico no sirven para nada. Son las que venimos tomando hace 70, 80 años. ¿No crees que esta vez pueda ser distinto, diferente? No. Einstein decía, si busca diferentes resultados, intenta haciendo diferentes cosas. Va hacia el fracaso eso. ¿Y eso como complemento de un programa económico integral? Ahora, ahí está el punto. Argentina, el cepo justamente, volviendo un segundito, es la confirmación de un eslabón más en la cadena de más de lo mismo que arrancó hace 12 años. O sea, seguimos haciendo más de lo mismo. Ahora, concretamente, Argentina está yendo hacia un equilibrio de dólar en términos reales mucho más alto que hoy en día. ¿Qué es mucho más alto? No lo puedo saber, el numerito, el que te dice un número es un chanta, pero el dólar en términos reales es mucho más alto que el de hoy en día. ¿Qué es lo que viene pasando en realidad hace 3, 4 años? Con una inflación mucho más alta que la de hoy en día. Es más que el 60 anual o 55. Por lo tanto, el salto nominal que va a venir en la película de los primeros 4 meses de Alberto va a ser más alto que el que hemos tenido estos años, este último tiempo. ¿Se puede evitar? A ver, para evitarlo hay que hacer lo que yo no escucho que ningún miembro de la casta política diagnostique ni esté dispuesto a hacer. A ver, estamos dirigiéndonos a una crisis que es un mix, que tiene la mayor complejidad de la crisis del 89 con
la complejidad de la del 2002. Los peores ingredientes de ambas juntos. Entonces, de esta crisis no se va a salir fácil como se salió en la del 2002-2003, que Duhalde y Labaña se llenan la boca diciendo que qué difícil que fue. A ver, se salió haciendo lo que saben hacer los políticos. Concretamente, se salió subiendo impuestos, pusieron retenciones y pasaron de déficit de -4 a superávit de +3. Y hoy no hay margen para eso. Y dándole a la maquinita. Hoy si haces eso, te hundís en arenas movedizas. Entonces, ¿qué quiero decir? Porque no le podés cargar retenciones al agro adicionales. Yo de eso se habla. Yo creo, sí, pero vos pensás que con más impuestos esta economía va a empezar a crecer. Esta economía necesita menos impuestos. Bien, pero en el corto plazo no te da fondos. Siempre vivimos en el corto plazo. Hace 12 años que vivimos en el corto plazo y nos vivimos un día. Dicen que van a triplicar el impuesto a los activos argentinos en el exterior de bienes personales. ¿Es viable? A ver, van a lograr que no venga un mango de afuera más. Sí, pero es que con cepo no viene un mango de afuera. A ver, lo que tiene es verdad, con cepo, es potenciar lo malo ya. Y si vos potenciás... Son los recursos de urgencia que podría eventualmente echar mano el gobierno, según lo que cuentan algunos en el equipo económico. Es que Argentina debe dejar de hacer lo urgente para pasar a hacer lo importante. De esta crisis se sale con reformas de fondo, como hicieron al principio de los 90 Carlos Saúl Menem, que heredó 2 hiperinflaciones, la primera de Alfonsín y la segunda propia. A ver, no estoy diciendo que sean las mismas, lo que estoy diciendo es que tiene que ser un cambio estructural de magnitud similar y tiene que empezar por, una reforma total del Estado, porque tenemos una envergadura de Estado que el sector privado no puede mantener. Acá, Argentina, el sector privado es como un laburante que gana 50.000 pesos por mes, paga de ganancia 15.000 pesos por mes y quiere mantener una quinta, un country, un piso y una 4x4. Va a terminar fundido bajo cualquier concepto. Eso por un lado. Después tiene que discutir qué vamos a hacer con el Banco Central. El peso es como querer correr una maratón con 50 kilos de más, fumando mientras corres y con una botella de whisky en la mano. O sea, no puede haber ninguna economía que crezca sin moneda. Y Argentina no tiene moneda. Y Argentina no va a tener moneda mientras tenga Banco Central y peso. ¿Sabes por qué? Porque Argentina, para corregir la inflación con moneda y Banco Central, no tiene las condiciones iniciales dadas, que eran las que tenía Chile, Perú, Colombia, Brasil. ¿Cuál es? Es que los residentes de esos países querían esa moneda. Entonces tenían inflación solamente porque emitían de más. Con corregir lo que emitían de más y hacer machear la emisión con la demanda, arreglabas el problema de inflación. El problema acá es que no tenés demanda. Y si no tenés demanda, eso es una variable que no controla el Banco Central. Y con inflación que va a ir creciendo, no hay tutía. La economía no puede funcionar. Déjame que cierre la nota, Nacho, con algunas preguntas. Seguramente se me escapan a mí y siempre viene bien. Nachito, querido. Sí, Diego, te quiero consultar porque Beatriz Arlo dijo que lo que va a recibir Alberto Fernández es mucho peor de lo que recibió Mauricio Macri. La herencia es peor aún. Te quiero consultar si vos, en términos económicos, lo avalás eso. Y otro tema que te quiero consultar respecto al tipo de cambio. Hoy se habla, de un dólar blue de cercano a 80 y demás. Sin las tasas de referencia, sin las tasas de interés por las nubes, ¿cuánto crees que valdría realmente un dólar oficial hoy? Bueno, voy por partes. Sí. Uno, no suelo coincidir en nada con Sarlo, pero coincido plenamente con este diagnóstico. La situación que hereda Alberto Fernández es enormemente más delicada, más difícil y peor que la que heredó Macri. Es sencillo, hacer las cosas mal 12 años tiene costos mayores que hacerlas mal 8 o hacerlas mal 4. Costos que pagamos todos nosotros, la sociedad y el sector privado, con menos creación de riqueza, menos empleo, menos producción, peores salarios y más bajo bienestar. Eso por un lado. El tipo de cambio no sé hasta cuándo puede ir, pero te lo resumo. Ni el tipo de cambio ni la inflación tienen techo
con la magnitud de problemas sin tomar reformas de fondo hoy en día. Y no es un fenómeno nuevo. Los países que no crecen están condenados a tener monedas cada vez más débiles. Entonces, tipo de cambio más elevado. Estuvo mantenido artificialmente bajo con el cepo durante el kirchnerismo entre 2012 y 2015 y bajo con endeudamiento durante la era de Cambiemos. El cepo ya no va a tener ese efecto y nadie más nos presta dinero. Entonces está condenado a ir mucho más arriba. Gracias, Diego. Impecable. Profesor titular de la Universidad de Belgrano, adjunto de la Universidad de Buenos Aires, director de Economía y Regiones. Un placer. Director de Economía y Regiones. Perdón, esa es la consultora que tenía Frigerio. Sí. Hasta 2011, ¿no? Nuevamente, la diputada Carrió dijo cualquier cosa, pero cualquier cosa. Estoy muy contento que se retire de la política, así deja de vivir de nuestros impuestos y a ver si se puede ganar un mango en el sector privado. El ministro Rogelio Frigerio abandonó la consultora Economía y Regiones en 2011 y no fue nunca más físicamente a la consultora Economía y Regiones y no cobra un mango de la consultora Economía y Regiones de esa época. Habrá cobrado cuando la vendió, que creo que la puso en su declaración jurada. Sí. Es más, sé que lo puso. Gracias. Porque de chismoso lo mire. Muy amable.